me olvidé. Ahí lo estoy poniendo a grabar. No lo veo a Mario, ya debe haber llegado. ¿Estabas escuchando un podcast? ¡Ay! No lo pude leer, espera. No sé por qué no puedo leer los chats de ustedes. Acá, ahí está. Que no sabía que era hecho con IA y me di cuenta al toque, fue un horror. Y sí, la verdad que sí. Bueno, vieron en el programa de Pergolini que tiene aparte de este Chenique, que es con IA, este que habla de las efemérides, tiene otro que habla como si fuera fino, de Recoleta, que está bueno, porque ahí podemos ver, no las malas palabras que meten entre medio, porque bueno, es un poco más habitual ahora hablar con malas palabras en el medio. ¿Qué serían esas malas palabras que no están insultando a nadie? ¿Qué les parece que son? A ver. ¿Las usan como muletilla? Claro, muletillas, modismos. Hay gente que está acostumbrada a hablar así y lo tiene como agregado a la frase, que no, si vos tuvieras que hacer sujeto y predicado, esa palabra queda ahí sin ningún tipo de forma de analizarla, ¿no? Hablo de la que empieza con B larga, yo no la digo. Bueno, entonces... Hola, Grace. Hola, Mario. ¿Qué tal? Ay, vos podrías hablar como... ¿Vos ves a Mario Pergolini, Mario? A veces. Bueno, viste que tiene miro reels de Instagram. ¿Peteco? ¿No lo viste a Peteco? Que habla todo no finoli, del Recolecta, que parece que fue compañero de él en la secundaria y mete muletillas en el medio cuando habla. Y estábamos viendo con los chicos, vimos el primer caso de Marley, ya que vos le diste para que vean características del habla. Sí. No vimos en video, no me dio tiempo a buscar un video. Te hubieras tardado un poco más. Un poquito más. No, y vimos, Daniela comentó de una persona con labio leporino que lo escuchó hablar y lo observó y que tenía los labios muy cerrados. Sí, estuvimos viendo las características, que no funciona por más que tengan una cirugía todo en uno, todo el músculo como si fuera uno. Claro. Y ahora estábamos viendo, también les comenté del caso del ventrílocuo que maneja Pirulo, que no mueve la boca y que cambia los fonemas. ¿Vos lo prestaste atención? No. Que no pronuncia la P ni la B, no pronuncia ni la P ni la B. Y las porque no cambia. Puede. Claro. No puede, no. Pero debe hacer algún rasgo casi parecido, seguro. Una T hace, ¿no? Hace una T. Tranquilamente es una T. La cambia por una T. Porque él se está riendo cuando habla. Entonces vos le ves los dientes nada más, pero no ves la lengua. Entonces no cierra los labios porque se está riendo de lo que dice el muñeco. Y es obsérvenlo, chicos, porque es muy interesante cómo cambia. Sí. Es súper observativa. Usted no debe estar mirando a todos cada vez que hablamos. A ustedes, los estoy mirando a todos. Debe estar viendo, a este le pasa tal cosa. No, porque yo escucho, Dani, escucho el fonema que está diciendo el muñeco y digo, ¿qué pasa que no dice la P? ¿Viste? Claro. Y lo miro al que lo maneja, porque obviamente cuando estamos con niños conocemos todos los fonemas y cómo es el modo de articulación de cada fonema. Y me llamó la atención, pero igual, yo ya me doy cuenta y lo entiendo, todos nos damos cuenta. No, vale. Yo creo que vamos a estar todos iguales. Ya con esto estamos como mirando a la gente, imagínate más adelante Más adelante. Mira, cuando viajaba... Cuando viajaba en la facultad, en el colectivo, iba observando a toda la gente que hablaban. Así que ya iba haciendo la práctica, ¿viste? Tal cual. De eso se trata nuestro trabajo. De eso se trata nuestro trabajo, ir sacándole el cuero a los demás a ver cómo hablan. Pero ir viendo cuáles son las alteraciones si lo tuviéramos de paciente. Claro. No, bueno, y aparte esto que decía, de poder observar, de poder, mira, hace la P por la T, no pronuncia tal fonema, lo hace de tal manera, tiene una voz nasalizada, habla rápido, habla lento, ¿sí? Es un poquito eso, ¿sí? Ir analizando los diferentes rasgos que ahora lo vamos a seguir profundizando. Bueno, los dejo con el profesor, cualquier cosa me avisan si el profesor no les da bien la clase. Bueno, chao, profe, ¿puedo ver la peli? Ay, Marisol, ¿qué haces? Sí, me encantó. ¿Le gustó? Es una belleza, como dice. Hizo un video
una película del 25 de mayo con sus alumnos, toda ambientada, con escenografía de fondo, con el cabildo, con todo, una belleza. Y los nenes disfrazados aparecían, cantaban, bailaban, una belleza. La verdad, un trabajo muy bien hecho, Marisol, me encantó. No pude entrar al Instagram todavía, pero eso sí. Ay, gracias. Sí, cuando pueda, entre así, mira ese proyecto del supermercado. Y ahora, envolviendo para el Día del Niño, yo para los chicos. Un caramelo parecía. Yo quiero un caramelo. Bueno, muy bien, Marisol. Los dejo en compañía de su profe. Nos vemos en alguna otra materia, no sé. Por ahí andaré. Quizás, tal vez, en intro. Chao, chao. Me suena intro. Gracias. Que suena intro. Chao, hasta el lunes. Nos vemos. Bueno, chao, profe. Chicos, disculpen la demora. Igual les había avisado. A veces dependo mucho del tránsito porque estuve en Morón. Yo vivo en zona sur y vivo en Lanús. Así que a veces dependo de cuánto. Justo estábamos en reunión y el tema de las demoras y después del tránsito que ya me excede un poquito. Bueno, estaban conversando acerca de la tarea que tenían, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué observaron? Cuéntenme un poquito. Estaba escuchando que hablaban de Marley, que hablaban de Pergolini, que Pergolini en sus últimos tiempos mejoró la voz, pero tiene una voz así como toda tensa, toda con esfuerzo. Sí, eso hablábamos con la profe. Le comenté de que había visto el hombre con labio leporino. Eso ya lo hablamos con la profe, nos explicó más o menos. Otra cosa que observé... Que no se llama labio leporino. ¿Cómo se llama? ¿Les dijo? Fisura labial. Flap. Fisura labial o fisura labial violo-palatina. Flap. Sí. Labio leporino, vulgarmente, como se decía antes. Bien. Okay, sí, vamos a aprender algunos términos para hablar con propiedad. Bien. Sí, tengo que ir anotando, profe. Hay que ir anotando y hablar con propiedad tal cual. Bien. Vos viste un caso de una persona que tenía flap, que tenía una fisura... Sí, fuimos con mi marido a la Feria del Libro y justo nos cruzamos un compañero del trabajo y bueno, y ahí entre la charla estaba este chico. Aprovechaste. Sí. Aprovechaste para escuchar. Bien. Y además de la forma de hablar, ¿qué notaste? Contame si bien. No, le decía a la profe, por ejemplo, que no abría la boca, viste, habla todo así, que no mueve la parte de arriba. Bien. Es igual. Que yo le decía a la profe, yo no sé si por ahí es porque tienen vergüenza al hablar o porque ya no pueden, viste, como que le queda así, como retenido el habla, no sé cómo decirlo. Bien. ¿Vos qué notaste? Se entiende todo cuando habla, se entiende cuando habla. Se entiende, no es exactamente. No, pero no, se nota que tiene algunas cositas que yo le decía a la profe, yo no sé, al no saber si eso se recupera en algún momento o no. ¿Viste? Bien. ¿Tampoco sabes en qué momento fue operado, por ejemplo? Sí, fue operado. No me animé a preguntarle. Ya era mucho. Bien. Bueno, a ver, puede ser esto, puede ser que lo haya adquirido de una manera y por ahí fue operado de grande, o quizás no. Y la forma, obviamente, que adquirió el patrón, digamos, que más le sirvió para poder hablar, o quizás directamente cuando lo operaron le quedó el labio así. No hizo rehabilitación y bueno, o hizo rehabilitación y lo máximo que se pudo estirar fue hasta ese lugar, quizás. ¿Sí? No se pudo estirar más. Eso puede ser también, que no siga la rehabilitación. O que no siga la rehabilitación, o que la rehabilitación en ese labio, en ese paciente, haya llegado hasta ahí. ¿Sí? Pues trabajamos un montón, hicimos un montón, y por ahí no se estiró mucho más. ¿Sí? Aparte del habla, ¿notaste algo más acerca de la voz, de la respiración? Porque en general las personas con flap tienen otra característica aparte del habla. Como la nariz tapada, ¿viste? Bien, perfecto. Como la nariz tapada, así como... Genial, una voz nasal, ¿sí? Tiene una nasalidad, bien. Sí, porque lo que hace justamente el paladar, que ustedes ya tuvieron anatomía, que es la cavidad que divide la boca de la nariz, como eso está, digamos, está abierto en general, todo el aire se va para la nariz, ¿sí? Y no queda en la boca. Entonces no tiene esa permeabilidad entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Entonces, por eso a veces tienen esa voz nasalizada, no pueden mover el labio de arriba, a veces no se entiende, y todo ese conjunto hacen una voz y una forma de hablar rara. ¿Sí? Bien. María Clara, ¿querés agregar algo de esto o es otro paciente, otro sujeto que observaste?
¿Se escucha? No sé si estoy yo entrecortado. Muchos se necesitan hablar por vergüenza, también puede ser. ¿Sí? Profe. Se corta, se corta, se corta. ¿Se corta lo mío? A mí no se me corta. Profe, ¿se escucha? Sí, yo los escucho. Sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, ¿quién sigue? Yo le quería comentar, dentro de esas personas que teníamos que observar, ¿tenían que ser todos adultos o podían ser niños? La idea es que sean, digamos, por lo menos 9, 10 años más grandes, para no observar patología. La idea no era observar patología, simplemente observar a personas que hablan, ¿sí? Para no meternos todavía en algunas cuestiones físicas. Pero bueno, ¿qué observaste? Y después, eso, vayan levantando la mano, ahora Gisela, y después vamos por las manitos levantadas. Bueno, yo había observado, mis compañeros de trabajo cuando estaban conversando, una de ellas movía las manos, hacía como movimientos de ojos para los costados, y después, eso, más que nada. ¿Hablaba rápido, habla lento? Por momentos sí, por momentos pausado, y después, no sé qué más. Finito, grave, algo que te haya llamado, pronunciaba bien, la voz como era. Sí, pronunciaba bien, agudo la voz, y bien. Eso. Perfecto, buenísimo. Ahí está, ahí quiere. Bueno, ¿querés hablar de alguien más? Si no, seguimos. No, está bien para que sigan las compañeras. Bueno, tengo a Silvina Luján Lima. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tengo acá, anoté lo de una amiga mía, que es algo ¿cómo que habla tu amiga? Por eso dije, vamos a empezar a sacar el cuero, dale, total no la conoces. Bueno, mi amiga se llama Noelia. Bueno, yo noté que habla muy bajo, tengo que acercarme mucho cuando ella habla, no la puedo escuchar muy bien. La voz de ella parece que tuviera poca fuerza, habla siempre con el mismo tono y no tiene muchos cambios. Y algo que me parece raro en ella también es que cuando habla no tiene mucha expresión, es como que no puedo saber si está enojada, triste, contenta, no, tiene esa voz tan bajita. Bien, hasta ahí. Para los demás, ¿qué tipo de personalidad puede tener Noelia? Puede ser una persona así autoritaria, enojona. Y es tímida, introvertida. Tranquila. Ven como la forma de hablar, por ahí no lo es, pero la forma de hablar nos da una idea también de personalidad. Porque una persona que por ahí es muy extrovertida, muy imperativa, que quiere dar órdenes, y no va a tener una voz así bajita, en una intensidad bajita, ¿sí? Por lo menos esa es la impresión. Puede ser que se enoje, no lo sabemos. Sí, es así. Es así como tímida, más introvertida. Sí, es sumamente tranquila también. Pero el tono de voz no cambia nunca, siempre está igual. Por eso digo, por más que si está enojada, no se le nota. Bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien más que quieras? Si no, seguimos con otro. Le nombro acá también otro amigo, Joaquín. Así, dale, a ver que te haya llamado la atención. Bueno, la voz de él tiene un sonido nasal muy marcado, noté yo. Habla despacio, hace muchas pausas y parece cansarse durante la conversación, como si se quedara sin aire. Ajá, bien. ¿Y habla rápido? Habla rápido, sí. Bien. Esto es importante también por lo que decíamos. Si habla rápido, pues también tener en cuenta la personalidad, cómo es, porque probablemente si habla rápido es como que tiene que hablar mucho, entonces no llega como... Entonces como que se cansa, entonces no llega como... Está como cansado siempre. Porque si habla despacio, le da más tiempo a tomar aire, pero si se queda sin aire... Yo puedo inferir, o suponer, puede pasar que no, pero puedo suponer que pasa esto, que habla muy rápido, ¿sí? Y se queda sin aire. Bien. Algunas patologías, ¿sí? Son más propensas, por ejemplo, en personas que hablan rápido y eso sin aire, ¿sí? Son más propensas, por ejemplo, a patologías fonatorias, patologías de laringe, esbozos nodulares, pólipos, nódulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hablar rápido no se cansa, entonces tiene que seguir hablando. Entonces, y cuando van a seguir hablando van a pegar, a hacer un golpe. Sí, no quiere decir que tengan, pero que pueden ser un poquito más propensas a tener ciertas patologías laringias. Sí, en él se le nota mucho esto de que está tomando aire todo el tiempo. Bien. Y la voz es nasal, es una voz nasalizada. Sí. Bien. Profe, buenísimo.
Con respecto a eso, yo tengo una amiga que habla así rápido. Tal es así que cuando yo le quiero decir algo, bueno, a ver, frena, que te tengo que decir una cosa. Claro, espera, déjame hablar. Yo te digo una cosa y después vos seguís. Bien. Tremendo. O sea que turnos de habla cuesta un montón con esa persona. Tal cual. Bien. Esperá si me dejás meter bocado. Perfecto, buenísimo. Seguimos con Greta. Buenísimo, Ana. Buenas, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Tengo 2 casos que ambos fueron intervenidos sin rehabilitación. Es como que ahí se nota la diferencia, pero no tanto. Ajá. ¿Qué significa intervenidos? Intervenidos quirúrgicamente por profesionales. Ajá. Mi marido, que por ejemplo tenía el frenillo de la lengua muy, muy cortito, entonces no podía pronunciar la letra R de ninguna manera, era R todo el tiempo. Decía baril en vez de barril. Le hicieron la operación para cortar y que pueda utilizar correctamente. Sí. Justo cayó la pandemia, tuvo una sola sesión o 2 de fonoaudiología, y si bien ahora puede pronunciar, tiene que hacerlo de forma demasiado consciente y aún así no logra hacerlo. Bien. Le sale como una mezcla entre la R y la R, pero queda medio arrastrada, como que no. Y esto, bien, bueno, ya fue generalmente, aunque por ahí tenga la posibilidad de subir la lengua y hacerla vibrar, por ahí todavía cuesta por el patrón, porque no tiene justamente fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces, lo vas a estar rehabilitando vos. Sí, en cuanto aprenda, ya le dije que tiene tarea por hacer, porque yo le iba a decir barril y no, barril. No, barril. Bien. ¿Y la otra persona después, también operada de lo mismo? Mi hermano de chico lo operaron ya cerca de los 10 años. Tenía las amígdalas muy, muy crecidas, también los adenoides, que hicieron como la operación por los 2. Y él siempre habla como muy ahogado. Ajá. Es como habla rápido, si bien intenta ponerle fuerza a los, es como que le hace al final. Ajá. Como si le costara. No tuvo ningún tipo de rehabilitación ni como para los finales educar. Los finales son caídos así como que viene hablando. Sí, se le baja la voz y se le pone nasal inconscientemente cuando dice frases largas. Ya tiene 21 años, pero bueno, nunca tuvo ningún tipo de tratamiento ni rehabilitación en este caso, pero sí. Si bien mejoró un poco luego de lo que es la operación, sigue teniendo esa dificultad para determinadas pronunciaciones o cuando habla mucho se le escapa el aire o no sabe cómo gestionar. Bien. Bueno, sugerencia en ese caso, control, además de otorrino, nuevamente, control con alergista. ¿Sí? A veces el otorrino va a ir como al foco, pero la base a veces son alérgicas, ¿sí? Pero bueno, buenísimo que vos vas escuchando y prestando atención a esto. Bueno, de repente va hablando y se le va quedando sin aire. ¿Sí? El final de la frase pasa eso. Bueno, seguimos. Dejamos. Muchas gracias. Martina. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo estuve observando gente, pero me pasó que ayer estaba escuchando un podcast que no sabía que era hecho por IA. Bien. Y obviamente cuando me di cuenta, como que analicé por qué me di cuenta. A ver, ¿por qué? Porque primero que no respiraban. Sí. Cuando hablaban. O sea, al inicio de cada frase no había respiración. Era muy monótono el discurso. Había palabras mal pronunciadas. Después, ¿qué más? Esto de la monotonía, o sea, como que no había como cambios en los tonos, ¿no? De voz. Igual la IA lo hace bastante bien, pero sí aparecen determinados detalles que uno como que le llama la atención, ¿no? O sea, lo hace bastante bien, pero de repente hay cositas que... No, que en general la IA lo hace bastante bien, pero de repente aparecen determinados detalles que... esto es con IA. O sea, esto está armado, no es una persona. ¿Sí? Como que hay algunos detalles que de repente nos llaman la atención. Sí. O la monotonía. Bien. A mí me pasó que yo había hecho
tengo un podcast al quedarme con IA para otra materia, está buenísimo, de lenguaje, y yo le había pedido que lo arme en un español rioplatense. El tema es que en el medio aparecen palabras como si fueran españoles de España, o sea, con la pronunciación así. Entonces, pero y pronuncia mucho las S también, muy marcadas. Entonces, si te había pedido, entonces hace como de repente algunas mezclas en algunas palabras que no suena muy rioplatense. Entonces, bueno, hay, como digo, determinados detalles que pueden dar cuenta a veces. Como por ejemplo, la intención, ¿no? De la frase, o sea, por ejemplo, no sé, capaz que está haciendo una pregunta y no lo hace como una pregunta. Bien. Ese tipo de cosas noté también. Bien, perfecto. Bien, buen detalle. Bien. ¿Algo más? No, o sea, observé gente, obvio, pero prefiero que comenten los demás. Los demás. Bueno, muy bien. Vayan prestando atención porque terminamos de comentar entre todos y vamos a ir armando una ficha de observación, ¿sí? Que va a ser la nuestra, o sea, la de nuestra comisión, de la C. ¿Sí? Cada comisión va a tener su ficha específica. Todas las A tienen una ficha, todas las B tienen otra ficha, así que vamos a ir armando nuestra propia ficha de observación, porque después con esa ficha van a tener que volver a ir a otras personas a usarla, ¿sí? Tal cual como hacemos los fonoaudiólogos. Bueno, Vanessa. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo observé en lo que es mi ámbito laboral, observé a mi jefa, que es la directora de Cultura y de la Escuela de Canto, donde yo trabajo. Bien. Bueno. ¿Copada o más o menos? Es copada, sí, listo. es copada. Bueno, entonces va a hablar bien entonces. Bien. Tiene una voz con prosodia, ¿no? Tiene como un canto cuando habla, bueno, es cantante. Tiene buena intensidad, tiene buenos matices, tiene ritmo en el habla, tiene nobleza en su elocución. Al ser cantante soprano lírica, modula y articula correctamente cuando habla y cuando canta. Tiene espacios, respira correctamente, mueve las manos apoyando lo que está, reforzando lo que está hablando. Tiene mucha expresividad, tiene mucha presencia tanto en su presencia física como su voz hablada. Tiene eufonía, o sea, tiene un equilibrio ideal de la voz donde suena todo armonioso. Dosifica bien el aire, tiene pausas afectivas, sirven para dar como reflexión cuando estás hablando y escuchando. Nada, es muy bien, correcto. Muy bien. Muy correcto. Digno de una profesora. De una profesora de canto, y de canto lírico. Vayan prestando atención también a esto que vas comentando, lírico. Que una cosa es, por ejemplo, articula bien, y otra cosa es, tiene una voz muy dulce, dijiste algo como una voz noble, ¿sí? Claro. O que es agradable escuchar, ¿sí? Supongo que yo digo que es algo agradable, de poder diferenciarlo, que puede ser una opinión muy válida y que por ahí la mayoría lo compartimos y decimos, ¿tiene una voz dulce? Sí, tiene una voz dulce, ¿sí? A algo más, entre comillas, objetivable. ¿Sí? Como, bueno, articula bien, pronuncia bien todos los fonemas, tiene una voz más oral que nasal, ¿sí? Eso es como algo más objetivo. Ahora, esto que también está buenísimo porque lo fuiste escuchando, ¿no? Que es una voz suave, una voz dulce, una voz agradable de escuchar, una voz noble. Bueno, es más como una cuestión más subjetiva, ¿sí? Pero está perfecto. Perfecto como para poder, porque seguramente hay otras voces, en contraposición, hay otras voces que seguramente a mí no me generan confianza. Hay unas voces que no me dan dulzura, ¿sí? Porque si digo que esta voz me da dulzura, quiere decir que hay otras voces que no me generan, ¿sí? Que tienen otras cualidades. Que no me generan. Claro, que determinadas cualidades, como vos decís, con mucha prosodia, bueno, con estas cualidades físicas de la voz, que lo van a ver el año que viene, a mí me genera tranquilidad, armonía, dulzura, pero si tuviese otras cualidades físicas, a mí no me da confianza, ¿sí? Pero muy bien. Muy bien. ¿Alguien más observaste? Hice otro, observé a un alumno mío que es antagónico. Observé varios, pero este es como antagónico a este caso. Bueno, él tiene un color de voz muy suave, o sea, un rango bajo,
habla sin modular, no articula bien, no mueve los labios, no mueve los labios, su volumen es bajo, tiene una articulación como cerrada y apretada cuando habla, como apresada, pero cuando canta, modula bien, proyecta hacia afuera, bueno, es tenor, tiene un rango, canta Michael Jackson, pero es como el contraste, ¿no? De que cuando canta, ejecuta todas las características vocales, la respiración, la eufonía, pero cuando habla es como que fuera otra persona, está como más tímido, da esa sutileza, ¿no? Bien. Porque al cerrar así bajito todo. Bien. ¿Por qué crees que pasa? Yo lo analizo desde mi área, soy profe de canto. Sí, o por qué pasa en el canto y en el habla de la voz no, perdón, la voz hablada no. Bueno, desde el área del canto es porque cuando cantamos lo que buscamos es la construcción de un personaje, ¿no es cierto? Y es otra parte nuestra. O sea, yo soy Vanessa y soy muchas en diferentes áreas, y cuando voy a cantar lo que estoy abordando es una interpretación vocal, una interpretación escénica, una presencia, una pisada, una mirada. Entonces es como que entro en otra atmósfera para poder canalizar eso. Y cuando salgo es como si fuera un actor. Vuelvo a ser, se pone en un papel y después vuelvo a ser yo. Bien. Sí. Bien, como que se pone en una posición determinada y que en esa posición coloca más el sonido, digamos, piensa al momento de articular. Claro, está como más pensado. Y como más que pensado, en la vida más diaria es como que uno... Sí. Bien. Y por otro lado, también hay una diferencia entre la voz cantada y la voz hablada, cotidiana, que en la voz cantada, cuando hacemos una canción, es algo que ya está elaborado lingüísticamente, lo repetimos. Cuando estamos hablando, principalmente en un habla espontánea, tenemos que ir pensando en nosotros qué decir. Y esto pasa muchas veces con las personas con tartamudez o con difluencia. ¿Sí? Que vieron que dice, bueno, la persona con tartamudez al cantar no tartamudea. Pero bueno, pero no es porque canta solamente, sino porque además de tener una continuidad vocal, una continuidad fonatoria, además no está pensando en elaborar el discurso, sino que el discurso ya está armado, es como que está memorizando y repitiendo, hasta sin pensar por ahí en el contenido de la información, ¿sí? Que está diciendo. Ahora, si tiene que responder o tiene que hacer algo, tiene que buscar él solito las palabras para poder hablar, ¿sí? Así que también hay... Quizás hay una diferencia también ahí, ¿no? Entre lo que es el habla espontánea y el canto. ¿Sí? Que quizás si estaría siendo un personaje actuado con un guión ya armado, preparado, quizás también coloca más la voz, articula diferente, habría que ver, ¿sí? Si fuese un papel de actuación, ¿sí? Pero muy bien, está buenísimo esto para seguir pensando y teniendo en cuenta, y como decíamos en la primera clase, ¿no? Vamos a abrir los oídos para mirar con los oídos y escuchar con los ojos, ¿sí? Estar bien atentos a cómo hablan las personas. Muchas gracias. Profe, sí. Con respecto al tartamudeo, yo observé un vecino que él, por ejemplo, no tartamudea siempre, pero no he cansado yo a escuchar si es, por ejemplo, 70, así es cuando tartamudea un poquito y sigue después, no es que tartamudea todo el tiempo. Bien. Al principio de la frase, en el medio, al final. No, cuando está en el medio. En el medio. Con algunos fonemas, con algunos sonidos, con la T, con la P. Claro, con el 70, por ejemplo, del 700 es como que resbala ahí entre el C y la T. Sí, bien. En la T es como que se frena y tartamudea hace poquito y sigue, por ejemplo. Bien. Después van a ir aprendiendo qué características tiene la T, qué características tiene la P, la C, o sea, el sonido se llaman sonidos oclusivos, que tiene cierto freno del aire y que después de la oclusión vuelve a producir el sonido. Y esa oclusión a veces, en muchos de los casos de tartamudez, suele provocar esa dificultad, ¿sí? Pero bueno, esto lo van a ir viendo más adelante, pero bueno, de prestar atención, ¿sí? Por ahora no hacer nada. Si de repente escuchamos a una persona que tartamudea, bueno, a ver, ¿en qué momento? Siempre, a veces, lo hace al principio de la frase, en el medio, con todos los sonidos, con algunos,
¿sí? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué longitud tiene esa palabra que aparece la difluencia o la repetición? Claro. Si es una palabra muy difícil, una palabra muy larga, muy corta. Nada, como de ir pensando, simplemente empezar a cranear un poco y a observar cómo hablan las personas, ¿sí? Sin hacer nada, simplemente escuchando y un trabajo interno de proceso nuestro, de cada uno, en esto de la fonoaudiología y escuchar a los demás cómo hablan. Bien, Mara. Hola, profe, hola chicos. ¿Qué tal? Bueno, de los 5 casos les voy a contar así muy brevemente los 2 como más antagónicos. Cuento el chisme completo. Uno es el vicedirector de la escuela donde trabajo y el otro es la vicedirectora, pero de secundaria. Uno es de primaria y el otro de secundaria. Bien. Bueno, la persona 1, se hacía la misteriosa ahora. El vicedirector habla, bueno, con voz baja, mínima articulación. Se le suele, leo lo que escribí para hacerlo más rápido. Se le suele preguntar varias veces qué dice, ya que habla bajo y además no abre la boca, por lo cual se hace difícil comprenderlo, haciendo que debamos inferir o adivinar qué dijo. Tono grave. Hago un paréntesis. Bueno, muchas personas, también teniendo en cuenta esto, con problemas auditivos, cuando no logran escuchar, así como haces vos, otras personas que hacen, completan la frase. ¿Sí? O sea, si yo escuché la casa abuela es linda, o la casa mi abuela es linda, yo supongo que la casa abuela es linda, pienso, bueno, de mi, entonces yo automáticamente voy completando lo que más o menos por el contexto me imagino, ¿sí? Bueno, muchas veces las personas con problemas auditivos hacen eso, empiezan a completar cuando no escuchan. Bien, ¿qué edad tiene esta persona? Se me hace que debe ser más de 50, 60. No, es jovencito, tiene 38. Mirá. Me acuerdo porque encima el otro día estábamos en un acto y bueno, él estaba hablando a las chicas, yo soy la presecretaria ahí, o sea, hay cierta confianza con él, entonces le estaba hablando y la chica le dijo, ¿qué? Dice, no escuchamos, y me doy vuelta, yo le digo, abrí la boca. Después me quería morir porque lo reté delante de las chicas, de las otras 6. Claro, y después del vicedirector. Como diciendo, bien. Que no te escuchan, no te entienden. Pues, y le pasa siempre eso de ¿qué dijo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Y en el 1 a 1 le pasa lo mismo? No, porque en el 1 a 1 él habla como, habla bajito él, pero... En general. Sí. Bien. Pero quizás al estar más cerca, en esto era un acto, entonces había cierta distancia, tampoco tanto. Y había ahí, claro, necesitaba abrir más la boca y encima proyectar más la voz, hablar en más intensidad. Claro, y lo estaba haciendo como si estuviera hablando al lado mío, entonces si está hablando al lado mío quizás no me doy cuenta o por lo menos no lo voy a escuchar, pero con cierta distancia no lo escuchaban. Claro, y que si encima por lo menos articula, aunque sea una intensidad baja, bueno, por lo menos vas viendo el movimiento de los labios y uno puede ir completando por ahí lo que no escuchó también. Bien. Sí. Bueno, y el otro caso es la voz impostada de mi amiga, la vicedirectora de secundaria, que ella es periodista, trabajó en radio y le encanta todo lo que es así, y ella es muy así también, o sea, acompaña con la voz, gestos, caras, muecas. Bueno, modula demasiado, como que todo lo dice así, en un tono medio, amplificando el sonido en ciertos momentos. Bueno, es muy clara cuando habla. Está entre lento y dinámico su ritmo, digamos. El volumen es bastante alto, como el mío. Y bueno, ahí puse un timbre cálido, pero ahí sería también algo subjetivo, ¿no? Lo cálido. Bien. No, pero está bien, no quiere decir que está mal, pero sí debe diferenciar esto. Bueno, habla en intensidad alta, pero es cálido, es ameno, agradable. O sea, está perfecto, o sea, es lo que puede pasar, ¿sí? Pero sí poder decir, bueno, esto es una opinión y esto es lo que observo un poquito más, entre comillas, más objetivo. Muy bien, muchas gracias, Mara. ¿Quién sigue? A ver quién tengo. Noelia. O Noelia ya habías hablado, ¿no? Me parece. Sí, yo. Perfecto. Ahí va. No había hablado. Bueno, yo observé, trabajo en una escuela, así que ahí con los docentes hay como un montón. La que más me llamó la atención, que es como la envidia de la escuela, que es la profe de arte, que tiene una voz maravillosa, usa todo su caudal.
porque tiene una voz grave y sabe aprovechar su caudal de voz. Llama la atención de todos los chicos. Ella entra a un recreo, saluda y todos los chicos se dan vuelta para verla. Para verla. Porque tiene una voz muy llamativa, es una chica muy grandota, tiene una voz impresionante. En el aula también ella sabe, en los momentos que están en arte, sabe cómo manejar también los momentos de relajación, los momentos en que por ahí no le prestan atención, eleva el tono de voz y es impresionante. La intensidad. El tono es más agudo, eleva el tono de la voz, ¿sí? Eso es intensidad. Eleva la intensidad de la voz. Eleva la intensidad y yo le pregunté, ¿no? Porque me llamó la atención y me dijo que ella siempre le gustó mucho el arte y siempre se relacionó en todos los ámbitos del arte. Y hizo entrenamiento vocal. Canto, teatro. Sí, entonces vocal. Es como que sabe mucho, mucho. Y en contraposición, la seño de grado, que pobre está con muchos problemas, con nódulos y esas cosas que por ahí al final del día ya se quedó sin voz. Bien. ¿Cómo es la voz de esta profe que es difónica? No, ¿Cómo la podrías describir? Una voz aguda tiene. Una voz aguda, bien. Sí. ¿Así? ¿De esta manera? Sí. Y es como que a medida que va haciendo las oraciones, como que se va quedando sin aire. Se va quedando sin aire. Y se va apagando mientras va hablando, ¿sí? Por tanto esfuerzo que tiene, termina con la voz aguda, ¿sí? ¿Todos saben lo que es agudo y grave? Agudo, un pajarito, grave, un oso grandote, ¿sí? Estamos exagerando, pero bueno, esta voz aguda, probablemente con una laringe bastante alta, con mucha rigidez, ¿sí? ¿Hace tratamiento, sabes? ¿O hizo tratamiento? Hizo tratamiento el año pasado, que estuvo por ART, y este año todavía no la mandaron, pero en cualquier momento porque viene... No da más. Sí, bien. No da más, pobre. ¿Y habla rápido? Sí. Sí, habla rápido. Habla rápido y es como que le cuesta encontrar un momento para respirar. Es como que ella quiere terminar la oración toda de una. Bien. Bueno, hay personas que de repente con patologías vocales tienen una gran potencia en la voz, como por ejemplo los vendedores ambulantes, ¿sí? Que tienen un problema vocal terrible, una voz hiper ronca, pero tienen una gran potencia. O como muchas veces los profes de educación física. Que están, a ver, que no es la misma voz que el docente de aula, ni el docente de secundaria, ni de primaria, ni el de nivel inicial. Pero el docente de educación física también suele tener esta voz ronca, pero sin embargo suele ser muy potente, a pesar de la dificultad vocal, ¿sí? Que no es sano, pero bueno, se va adaptando porque tiene que seguir con su trabajo, ¿sí? Y hay voces que de repente no pueden, no son muy resistentes y no pueden, por más que esta docente no esté en el patio, pero al hacer tanto esfuerzo y coordinar mal el aire y la musculatura, bueno, provoca ciertas patologías. Bien, buenísimo. Gracias, Noelia. Anabela, vamos y hacemos después una puesta en común. Acá, hola, profe. ¿Qué tal? Bien, yo la persona que observé es un hombre de 40 años, es un conocido, que tiene esa voz aguda así como recién hacía usted, igual. ¿Una voz aguda pero con esfuerzo? Porque yo puedo tener una voz aguda y más melodiosa o una voz aguda y... No, con esfuerzo porque él tuvo hace como 6 años cáncer de tiroides y no lo habían detectado a tiempo y el tumor afectó una gran parte de la cuerda. Ajá. Así que yo ahora no sé tiene una parálisis. Si le sacaron alguna porción de cuerda o eso, no sé si se puede hacer. No tuvo rehabilitación, pero quedó la voz así. O sea, él iba porque tenía esas difonías que se iban y se venían y el otorrino no encontraba qué podía hacer, que podía ser nervioso, por estrés, qué sé yo, y de un buen... Al final no era... Se dieron cuenta de que era un tumor y que ya había afectado gran parte de la cuerda. Bien. Bueno, lo operaron todo, ¿no? Hizo su tratamiento de yodo radioactivo, pero quedó con esa voz así. Bien, una voz aguda, con esfuerzo vocal, ¿sí? Como esa voz difónica, con mucho aire. Sí, y que no llega a terminar la frase ni siquiera en ese mismo tono, o sea, se le termina como que... Que no quiere hablar.
Claro, y si quiere Piensa que hablar nuestra rápido, capacidad de aire, ¿sí? Si yo voy hablando y me quedo sin aire, todo lo que tenga para seguir diciendo es con mucho esfuerzo. Entonces no llego con el aire, me quedo sin aire. Entonces la respiración que sigue va a ser muy forzada muchas veces. Sí. Bien. Pero buenísimo. Bueno, no sé, mi pregunta es, no sé si se rehabilita la cuerda, o sea, si se puede volver Depende a cómo esté. Ah, está bien. Si hay parálisis, esperen que voy a cerrar la ventana que me dio frío. Depende, si hay una parálisis, a veces se puede rehabilitar, y si no, a veces se puede compensar. Si hay hipotonía de cuerda es una cosa, si le sacaron porción de cuerda es otra, si le cortaron el nervio también es otra forma, ¿sí? Depende de las condiciones que esté la laringe y las cuerdas vocales. Está bien. ¿Sí? A ver, siempre se puede mejorar. Siempre hay posibilidad de una rehabilitación, una mejora. Hay que ver, depende de qué tenga, hasta cuánto se pueda llegar a mejorar. Pero siempre se puede trabajar, se puede mejorar, se puede compensar, ¿sí? Y se va trabajando con esa voz para que sea lo más fluida posible, lo más amena posible, que le duela poco o nada, y que le sea funcional también. Eso es lo más importante. Bueno, profe. Gracias, Anabela. Ahí justo estaba pensando en lo que puso Ailín. Yo noto muchas cosas en el habla de mi pareja por el hecho de que hasta los 9 años vivió en Chile y después se mudaron a las Islas Baleares, en España. Así que tiene una mezcla de acentos sumado al catalán que es tremenda. Bien, que es tremenda para vos. Bien. Porque uno piensa y dice, bueno, el resto habla mal. Y no sé, y yo hablo bien, el resto habla... No, bueno, cada uno tiene es tremenda y bueno, es su forma de hablar. Muchas veces cuando el otro no habla de la misma manera, ¿sí? Bueno, en Chile, por ejemplo, esto que estamos hablando de cómo hablan, ¿qué pasa con los finales de frase? Ya sea Ailín o cualquier otra. Ahora después seguimos con Victoria. ¿Qué pasa con los finales de las frases en Chile? Terminan con un pero. ¿Con un? Con un pero terminan. Pero, bueno, bien. Tiene que esa muletilla del pero. Porque él terminaba, no sé qué cosa, pero. Y yo tipo, ¿pero qué? Bien. Es como tipo... Así que, por eso digo, y hay veces que se olvida hasta cómo se dicen palabras en español, porque como tiene incorporado el catalán, se olvida del español. Y me dicen, ay, ¿cómo es esto? Y es algo súper sencillo, pero... Entonces me mezcla catalán con la parte chilena, con la parte de allá, o sea, de lo que es España. Es una mezcla que es tremenda. Hace una Yo mezcla ya lo podés, tremenda. vos hablas en chileñol y sumar el catalán. Digo, ya está. Claro, y queda como algo que no sabemos bien Sí, de no. dónde. Hace un Una nuevo cosa. dialecto. Bueno, ahí está. ¿Qué wea? Dice po. Bueno, ¿y qué pasa con el final de la frase, con el tono de final de la frase en los chilenos? ¿Con el tema del pero? Además del pero, con el tono. Es como que tienen una entonación, levantan y agudizan, justamente. Eso, ¿sí? Porque van hablando y van terminando como en su vida. ¿Va como en su vida? ¿Sí? Como que va todo hacia el agudito, ¿no? Más Sí, estoy exagerando, exactamente. ¿no? Pero sí, como que hacia el final va subiendo, ¿sí? Bueno, eso también es un rasgo de cómo habla, porque la forma de hablar, la voz, la entonación nos va a dar un rasgo de identidad también, ¿sí? Del regionalismo, nos da a nivel socioeconómico, nos da cultura, esa forma de hablar. ¿Alguien es de Córdoba? El cantito, claro, lo que llamamos tonada, cantito. En Córdoba, ¿cómo se habla el Córdoba tradicional, ¿no? El más conocido. ¿Cómo se habla? ¿Qué características tiene la forma de hablar del cordobés? El cordobés, ¿qué hace el cordobés? Hablan cantando. La esdrújula, ¿no? A veces pueden esdrújulizar. Estiran. Sí, en Córdoba no tanto. Sé que en San Juan, San Luis, a veces lo que hacen cambian el acento de las palabras. A veces en Santiago del Estero también cambian el acento. Estiran. ¿Qué estiran? Y la mitad de las palabras. Claro. Las vocales. Es abuso. La vocal. ¿Qué vocales estiran? ¿Todas? La A, amarillo patito. Amarillo patito, puede ser. Pero también estiran bueno, entonces sí, las vocales, pero ¿qué van a...? Y porque una consonante a veces no se puede estirar, una P no se puede estirar. Pero, ¿qué parte, digamos, estira? Sería como la última sílaba. La anteúltima sílaba. La primera.
La sílaba pretónica, la anterior a la sílaba tónica. ¿Se acuerdan? Ok. Agudo, grave, Sí. esdrújula. Sí. ¿Sí? La sílaba acentuada que yo digo, por ejemplo, pelota. ¿Sí? Van a decir, no sé, quieren decir, qué sé yo, elefante. Elefante. Fan es la sílaba tónica. Elefante. La sílaba pretónica, que es la anterior a la tónica. Y en la frase, en el tonema, ¿sí? Vamos a tener alguna sílaba que va a ser más fuerte. Bueno, anterior a esa sílaba fuerte, va a estirarla. Estoy exagerando, no estoy cargando a nadie. O la unión, profe, de palabras. Por ejemplo, tenemos un conocido, espera que pongo la camarita. Sí. Tenemos un conocido, bueno, claramente el cordobés le decimos, cuando habla une la última letra de la palabra con la primera de la otra. Entonces dice, que fuimos para allá. Para allá, claro, hace todo junto. La última letra con la primera letra de la otra palabra. Y todo hace todo cantadito. junto. Sí, para mí está cantando constantemente el cordobés. Constantemente. Y si vos le preguntas al cordobés, ¿estás cantando? Te va a decir que no. Que no suena cantado, que nosotros cantamos de los que somos del Río de la Plata, ¿no? Sí, Buenos justamente Aires, Uruguay. Eso Bien. había notado el otro día escuchando. Yo Sí. para mí hablo normal, pero justamente el acento rioplatense se caracteriza porque es cantadito, si lo comparas con los demás. Hacemos como un cantito y no notamos, pero es un cantito que enlazamos. Claro, y tenemos ritmo. la Y también, Sí. ¿no? Que decimos, yo me llamo... En la peli de los Minions hay un personaje que hace de director argentino y es terrible cómo exageraron el acento porteño, imitaron a Gardel, o sea, nosotros no hablamos así. Claro, demasiado. En la peli Metegol hablan todo así, como que yo no aguanto cuando exageran tanto, me genera algo que no. En la peli Metegol hablan todo así. Pero che, vos, que no ves que te estoy diciendo, callate. Claro. Oh, horrible. Claro, eran todos Gardel, eran. Bien. Bueno, no sé si alguien acá es de por ahí Salta, Jujuy, bueno, también Bolivia, ¿sí? Toda esa zona. Suelen marcar mucho el ritmo al momento de hablar, ¿sí? También tiene esta característica, ¿no? Bien, entonces, esta forma de hablar, los tucumanos, pello. ¿Sí? Bueno, la R para correntinos, los riojanos, ¿sí? Una R reileada, ¿sí? Como estiradita, hace eso, ¿no? Hace como una R fuerte. Bueno, si hay alguien, aprovecho, ¿no? Que están acá. Si hay alguien, por ejemplo, de Santa Fe, los santafesinos suelen aspirar las S finales. Son las 8. Claro, no pronuncian. Las 8, las 11. Las 1. Tengo una compañera que es de Rosario que todo el tiempo la S no la pronuncia. Dice, lo ojo, dice. Lo ojo, claro. Las 8. ¿Qué hora es? Las 8. Sí, hace una J. Familia en Santiago, ¿y cómo habla de Santiago del Estero? También tiene como cierta tonadita, ese cantito, ¿no? Esa forma de hablar. Bueno, vuelvo a decir, vayan prestando atención, dicen, bueno, a ver, tiene esta tonada. Bueno, pero ¿qué características puntuales tiene esa tonada? Profe, como si fuese ese sonido te hacen. En lugar de, ellos dicen, no, te voy a hacer, en lugar de decir recagar, perdón por la expresión, no, pero bueno. Entonces recagar, ese sonido cuando hablan. Chanquito, tú haces cagar, que dicen. Y ni siquiera también a terminar y hasta por ahí le sacan lo sonoro de la R. La R es sonora. Claro, se la comen. Claro, pecho. O sea, ni siquiera le mantienen digamos, el sonido. Bien. Bueno, nada, esto, una cosita. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando de repente decimos, bueno, el nene no le sale la R. Bueno, pero a ver, pará, pero si es de Corriente, bueno, ¿por qué le voy a trabajar la R? Si tiene que ver con sus características regionales. O sea, salvo que necesite, por lo que fuera, no sé. Pero no está mal. No es que tiene que sí o sí salirle la R, sino hay un trastorno articulatorio. No hay ningún trastorno, porque el puertolico, claro. ¿De dónde? De Puerto Rico. ¿Sí? Y hasta la L. Y que dice lo vuelto. Sí. No sé quién hablaba, Jorgelina o no sé quién. No, justamente eso, como que es un límite muy finito entre decir, bueno, hay una patología que tengo que ayudar a resolver o reconocer y darme cuenta, tengo que tener un conocimiento de los regionalismos, de su dialecto, de su historia.
Pero además, cosas que están dadas en el lenguaje, que en el lenguaje oral se permiten, que en la formalidad de la escritura sí deberíamos acordar, ¿no? Algunas cuestiones. Si yo estoy hablando, yo puedo haberte dado la información. Puedo haberte dado la información. Pero a la hora de escribir tengo que escribir la información. Yo te di la información, ¿no? Amada esposa, amada esposa, amada esposa, amada esposa. O sea, lo hice con una E, ¿sí? Y está permitido en el habla, porque mientras se entienda está bien, mientras me pueda comunicar, está la ley del menor esfuerzo, ¿sí? ¿Esto qué pasa? No voy a abrir tanto la boca, voy a juntar sonidos, voy a omitir, porque es más fácil, porque es más rápido, ¿no? Pero bueno, el límite está ahí. Primero, el motivo de consulta del paciente, para qué viene y por qué viene, y obviamente conocer el contexto y la lengua materna, ¿sí? Que nos va a permitir, obviamente, saber si es algo patológico o no, según el contexto. Lo intrafamiliar, lo cotidiano. Hay estudios que hablan acerca también de la forma de hablar de la clase social. Sabemos muy bien cuando queremos imitar, por ejemplo, a alguien muy, muy concheto de Recoleta, que creo que hace un ratito hablaban con Graciela, ¿qué hacemos? Y hablamos todo así, nasalizado, y todo. Y antes había una publicidad que decía, el niño tiene sed, no hay naranja, pero era como muy lord inglés, ¿sí? Como hasta nasalizado, el sociolecto, ¿sí? O sea, es la forma de hablar según el estrato social. Y la gente de clase baja... Hay estudios también, por ejemplo, en Alemania, en la gente de clase baja, que obviamente la gente de clase baja de Alemania no me imagino que debe ser la misma clase baja que de Argentina, pero lo que tienden es a hablar agudo, rápido y cortado, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, che, vos, viste que tenés alta llanta, vos, loco, ¿sí? Hoy fui y me compré un pancho, ¿viste? Y entonces todo agudito, todo medio cortado, frase corta. ¿Viste vos? Andá para allá, bobo. ¿Sí? Esta forma de hablar cortito y agudito, bueno, tiene que ver con el sociolecto también. Corte, claro, los adolescentes. Esto me da cringe, corte, ¿sí? Literal. ¿No? Bien, seguimos. Victoria. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, yo observé a un amigo mío que habla bajito, no articula mucho, es muy difícil entenderlo cuando habla. Habla lentito, abre poco la boca, pausado. Una voz muy pasiva. 19. 19, bien. Bueno, en la adolescencia también tienden a hablar como más cerradito. A veces el cambio de voz también hace, ¿sí? Que ahí sí le da un poquito más de vergüenza, consciente o inconscientemente, para hablar poco, más bajo. Generalmente con los adultos, con los padres, con otros adultos, por ahí suelen hablar como más cerradito. Bien. Sí, justo en llamadas o cuando estamos con amigos, ahí sí es como que abre un poco más la boca, habla un poco más fuerte, pero es todavía la misma tonada, la misma voz pasiva, nada más que un poco más alta. Todavía no articula. Bien, bien. Buenísimo esto que traes también, porque no hablamos igual con amigos, no hablamos igual con el vecino, con el docente en un examen o con mi jefe, ¿sí? Y no es que hagamos un personaje, simplemente porque vamos a hablar diferente según el contexto. Sí, ustedes vieron Semio, que es muy importante la forma de hablar o la forma de comunicarse según el contexto, ¿sí? Que es muy, muy importante. Hay diferentes registros, hay diferentes formas, ¿sí? O uno se relaja. Cuando está con amigas, ustedes que están por ahí con amigas y hablan todas juntas, todas a los gritos y todas se entienden, puede pasar también, y bueno. Ahora, no sé, viene alguien de afuera y dice, pará, no griten o no hablen fuerte. Si estoy con mi abuelo que de repente no escucha bien, y voy a estar hablándole alto y hablando más articulado, ¿no? Porque no me escucha, y de repente si le hablo más fuerte gritando me va a decir, pará, no me grites, ¿no? Bueno, también uno va adaptando su forma de comunicarse según el contexto. Bien, vamos con los últimos. ¿Alguien más, Victoria? ¿Quieres agregar? Yo mientras voy armando acá un Word. No, disculpa, dejé la mano levantada. Ah, bueno. ¿Quién sigue? Valentina Ayala. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien. Yo quería contar que unos días antes de que usted dé la actividad,
a mi abuelo, no sé bien cómo se dice, si tuvo o casi tuvo una ACV. Ajá. Y bueno, nada, los que viven con él se dieron cuenta porque empezó a hablar mal. Se empezó a trabar, se confundía mucho, no se le entendía nada. Y tuvo mucha suerte porque después como de 2 días como que avisaron que le estaba pasando algo. Y bueno, y él lo no se daba llevaron al cuenta. médico. No, lo que pasa es que se daba cuenta, se sentía mal, pero es muy cabeza dura y no decía nada. No le gusta ir al médico, nada. Y bueno, nada, después lo llevaron al médico, ahora está bastante bien, pero bueno, después de los días que lo íbamos a visitar y eso, yo como que observaba mucho, que se trababa mucho, no se le entendía, como que se olvidaba, se quedaba en blanco un rato, y bueno, con los días igual como que fue mejorando. Ponele, hoy ya está hablando más como lo hacía antes, pero sí. ¿Lo atendieron? Sí, está haciendo sus estudios, todo. Bien, sí. Bien. Entonces la forma de hablar, vos te pudiste dar cuenta que había una forma de hablar diferente porque estabas acostumbrada a un estilo, que hablaba de determinada manera, y de repente habla de otra, ¿sí? Claro. Es muy importante esto que decíamos del tema de regionalismo. Si, por ejemplo, supongamos que nos llega un paciente de 80 años que habla un poquito raro, y tenemos que ver, por ahí, no sé, era inmigrante, vino de Italia, vino de otro lado, o por ahí no, por ahí era argentino y antes del ACV hablaba, digamos, más argentino y ahora habla mal. O quizás esa tonada la tuvo siempre, ¿sí? Supongamos, no sé, agarramos a, ¿cómo se llama ella? Catherine Fulop, Ana Más Ferreira, por ahí los más grandes la conocen, ¿no? Y hace, no sé, 50 años que están acá en Argentina y sin embargo siguen hablando como su lengua materna, ¿sí? Que es lo primero que se adquiere y lo más difícil después de largar. Siguen hablando como en Venezuela, como en Brasil, ¿sí? Entonces, de repente, supongamos que yo no la conozco y llega a la consulta y me dijo que tuvo una ACV, que tuvo una fase y todo, y digo, bueno, a ver, ¿hablaba antes así o a partir de la ACV empezó a hablar de esta manera? ¿Sí? Porque incluso en algunos en algunas afasias, el paciente parece como que habla extranjero, que se llama incluso una lengua extranjera, ¿sí? La forma de hablar es un síndrome del acento extranjero, se llama, que parece como si fuera extranjero, como si fuera alemán, si fuera, no sé, de Estados Unidos, ¿sí? Como que viene a hablar y habla medio raro y por ahí nunca habló. Síndrome del acento extranjero. Hay una famosa que estuvo en el Bailando hace unos cuantos años, por ahí, vuelvo a decir, los más grandecitos nos acordamos. No sé si se acuerdan de Perdomo, que se había peleado con Polino. Sí, yo me acuerdo, de profe. Perdomo. Sí, bueno, profe. Había una CB, era modelo ella. Bueno, y a Verónica Perdomo. Y bueno, y ella misma contaba que le decían que era extranjera y todo, y sin embargo, tiene ella vivió siempre acá en Buenos Aires. Y después de la CB que tuvo, quedó con esa forma de hablar media rara, ¿sí? Agustín, o por ataxia, parkinsonismo, sí, tal cual. Parecen como que arrastran o les cuesta hablar. Ahí tenemos cuestiones más musculares, ¿sí? Como que no pueden hacer variaciones de tonos, articular, dar énfasis. Hay veces que el paciente quiere poner énfasis y lo trata de poner, pero la voz no le sale, ¿sí? Y lamentablemente con cuestiones neurológicas, tenemos muchos casos de ELA, por ejemplo, de Parkinson. Hay un periodista deportivo que le está pasando y va contando su historia. Tenemos, bueno, el Bullrich también, ¿sí? Esteban Bullrich, que bueno, que lamentablemente eso va empeorando, se trata como de frenar un poquito, pero son enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Bien, uno más. Gracias, Valentina. Uno más. Creo que, a ver quién sigue. María Fochesato. Hola, profe. No, María Fochesato y después ahí se me fue. Vanessa creo que estaba. Y hacemos entre todos y después seguimos hablando. Sí, pues se nos va a pasar. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo observé más que nada como aspectos como más exteriores de mi madre. A ver. ¿Qué serían exteriores? ¿Qué sería? O sea, yo puse que, bueno, que gesticulaba mucho a la hora de hablar, que no mantenía contacto visual. Ella como que necesita manipular objetos cada vez mientras habla.
Mueve mucho la boca y está demasiado expresiva facialmente, al igual que yo. Bien. Sí. Bueno, tiene una postura firme y tiene un habla como enfática, porque, o sea, como que marca mucho lo que dice. Bien. Y depende de lo que Hasta dice, ahí. sube. Okay. Hasta ahí. ¿Cómo es la personalidad de la madre? Puede ser una persona fuerte, tranquila. muy segura. Bien. Impone demasiado. ¿Pone demasiado? Bien. Fíjate los gestos. ¿Qué tiene una personalidad así como de imperativa, de dar órdenes? Algo ¿O no? así. Más tranquila. Bueno, fíjate los gestos. Si son gestos muy cortantes. Si hay gente que, por ejemplo, mueve la mano como en forma recta. Si generalmente las personas imperativas van a mover la mano así o van a hacer movimientos más rectos. Y el movimiento de la mano va a acompañar lo que están diciendo, el ritmo de habla. En los discursos más melodiosos, los movimientos son más circulares, son más llevaderos, pero cuando esto es así, hacelo de esta manera. Yo te voy a explicar cómo se hace, ¿sí? Hacelo, no, está mal como lo está, así se hace. Y el movimiento de hacerlo así es un movimiento recto, ¿sí? Y marca el tono de la voz también, donde va a poner el énfasis. Era fumante y cuando dejó de fumar se notó un supercambio en su forma de hablar, igual lo único que tiene es que habla con pausa. Bien, bueno, a veces por la falta de aire necesita más pausa. Sí, volvemos a María Clara. Y bueno, no más que eso, puse que subía o bajaba la voz, o sea, lo que vos dijiste, la intensidad de la voz, dependiendo de lo que decía, y cambiaba como la entonación. Eso es lo que Perfecto. yo... Buenísimo. Bueno, uno más. ¿Quién estaba? Bueno, no me acuerdo quién dije. Vanessa o Anabela. Anabel, Angelina. La que quiera. Anabel. Bueno, Anabel, dale. Profe, hacemos bueno. Anabel. Sí. Ay, perdón. Y después, bueno, hacemos Anabel y después Vanessa y hacemos el Word entre todos. Bueno, yo tomé el ejemplo de un colega que habla rápido, un tono bajo y no se le entiende nada. Digamos, los WhatsApp, no es solo a mí. Mi familia lo escucha y dice, ¿qué te dijo? ¿Viste? Bien, o sea que no se entendió. No te habló como medio bajito, me decía baja. Es bajo, pero él respira bien, me parece, cuando yo lo veo en persona, lo veo respirar bien, pero esa forma como apagada de hablar, eso es lo que me llama la atención, entonces digo, lo voy a poner a ese caso. Bien. O sea, ¿se suele escuchar la respiración como que, y como que soplado, así o no? No así, no, pero bajito. Pienso como que tiene la nariz tapada, parece. Bien. Bueno. Y después tengo el otro caso, es mi sobrino, que él habla como para adentro y a su vez, no sé si es un tic nervioso, no sé qué, él carraspea. Está hablando y te hace así, una cosa así, y digo, bueno, también lo quería consultar. Bien, bueno, a ver, el tema del carraspeo a veces puede ser como un hábito, como que se acostumbra a aclarar siempre la voz. Muchas veces pasa cuando hay sequedad en cuerdas vocales o en toda la musculatura laringea o faringea, molestias, alergias y da mucha mucosidad, ¿sí? Sí hace mal carraspear. Una cosa es aclarar la voz, ¿sí? O alguna que otra vez muy rara vez. Y otra cosa es todo el tiempo. Porque las cuerdas vocales se están golpeando, ¿sí? Por eso sí lo hace. Están golpeando, ¿sí? Y a veces no lo necesitamos, es un mal hábito. ¿Saben que yo tenía yo trabajaba en un instituto de locución y, bueno, algunos vieron la típica que van a probar el micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, como que necesita aclarar la voz. Bueno, hay veces que pasa que aclara mucho la voz, pero era constante, ¿no? Y toda la clase y todas las clases, un chico. Se cura muy fácilmente eso. Vos como futura fonoaudióloga, por cada vez que carraspeás, me regalás un bonobón. Entonces vas contando esa sesión, la cantidad de bonobones que te tienen que traer para la siguiente. Trabaja conmigo, así que... A la siguiente por ahí te carraspeas 2 veces, después ya no va a carraspear más. ¿Sí? Una cosa es aclarar y después otra cosa es carraspear. Entonces puede aclarar un poquito la voz, a veces el agua ayuda, vapor de agua, algún caramelito de miel o algo suave, ayuda, pero un tecito, ¿sí? Pero bueno, muchas veces es por hábito, ¿sí? Así que bueno, eso también como para, pruébenlo, si tienen a alguien como de confianza y le vas a decir, ¿sabes qué? Por cada carraspera me traes un caption. No, algo más rico, Bueno. Bien, buenísimo. ¿De dónde sos, Anabel? Soy de Uruguay, de Salto.
¡Ay, qué lindo! Vivo enfrente de Concordia. Enfrente de Concordia. Para ubicar muy lindo. En Salto Uruguay, ahí que estaban las termas. No sé si siguen estando, yo iba de chiquito. Sí, las termas del Laimán. Ahí toda una zona de termas. Ahí está. Sí. Qué lindo. Yo estoy a 3 kilómetros de ahí. Vivo en una chacra. Lindo. Bueno, bienvenida. Así que bueno, a las órdenes que te quiera pasear. Dale. Vamos de ahí de viaje egresados de la materia. Cuando terminamos, nos vamos para... En verano no le recomiendo. No, mucho calor. Ah, sí. 50, 60 grados como nada. Si acá hay húmedo. Es amo, como tropical. Perdón que me voy por las ramas. Sí. Amo Colonia. Tampoco Colonia es distinto. Colonia, amo Colonia. Sí, es precioso. Amo Colonia. Sí. Bueno, seguimos. De Concordia, se pueden visitar, pueden hacer trabajo práctico juntos. Cruzan el charquito y se juntan para hacer los trabajos prácticos ahí con María Clara. Bueno, Vanessa, la última, vamos. Vanessa, y les voy mostrando mientras el Word, si lo vemos trabajando. Y le queda de tarea. Bueno, y Patricia. Hola, profe, Patricia. compas. Hacemos Vanessa y Patricia. Bueno, lo escribo acá, si no nos olvidamos. Vanessa. Lo último. Bueno, ¿quién dijo yo? Es muy, es muy alentadora la participación, profe. Estamos hace 1:40 hablando y escuchándonos súper entusiasmados y entusiasmadas y nos falta tiempo. Bueno. Nos falta tiempo. Si yo llego tarde, pasa rápido. Bueno. Ahora igual vamos a ir haciendo comentario más trabajo. Sí, contámonos, Vanessa. Que tiene que ver con esto que fuimos hablando en la clase. Y bueno, yo soy correntina, vine cuando tenía 15 años, hice la carrera del profesorado de nivel inicial en el año 1998 y bueno, la fonoaudióloga, la carrera en ese momento tenía una materia llamada fonoaudiología, me pidió explícitamente que cambie, que por ejemplo la L, la R, la Y, que cambie, pues yo iba a trabajar en escuelas de Buenos Aires y era modelo lingüístico para esos niños y niñas. Entiendo que era un modelo, un estado, una lengua, ¿no? Entonces, después fue, bueno, las evoluciones, digo, el lenguaje es político. Entonces, me pasó que en ese momento a mí no me hizo ruido, sí, me generó una especie de tristeza, de tristecita, y después yo me quedé sin la tonada. Bien, ¿por qué porque sentía igual, más allá de entender que era un estado, una lengua, y que era un momento político especial y demás, me sentía extraña y extranjera en un lugar que además me decían, bueno, tenés que cambiar tu forma de hablar si querés ser maestra. Pero lo entendí como desde la intelectualidad, pero sí me generó una especie de tristecita. Bien. Y después porque, ¿sabes qué? Porque te quitan tu identidad, te obligan a sacar parte de tu identidad. La forma de hablar y el lenguaje y la lengua son culturales. Bueno, el lenguaje tiene que ver con la capacidad, ¿no? Pero la lengua es cultural. Como vos decís, tiene que ver con cuestiones sociales, políticas. Si de repente acá vienen, no sé, conquistan los rusos, bueno, la lengua va a empezar probablemente a cambiar, va a haber modificaciones, pero tiene que ver con eso, con la identidad. Ir a alguna forma de decir, a ver, yo vengo a Buenos Aires para estudiar, pero encima me están quitando parte de mi identidad, me están obligando a cambiar mi identidad. ¿Sí? Claro. Lo entendí en ese momento así, pero lo entendí así, digo, como una política en ese momento, pero sí me da una especie de tristecita. Y después, cuando fue pasando el tiempo, y yo vinculándome siempre en ámbitos académicos y demás, fui perdiendo la tonada. Y me quedó una especie de fusión entre, por ejemplo, la L, yo digo lluvia, que no es ni lluvia ni lluvia. Me quedó como un híbrido. Y me pasa también con la Y, ¿no? Es decir, ya peyú, ya está lloviendo. Y hace un montón de años que quiero recuperar eso. Y no encuentro la manera, solo hablar con mi gente día a día, o cuando lo hago muy consciente, entonces digo, bueno, llueve, pero si no en el devenir de la... Y entiendo que tiene que ver también en los ámbitos donde me desenvuelvo y en este territorio que es Buenos Aires, que amo y que todo bien acá, amo Buenos Aires, es la provincia que elijo para vivir, pero digo, me pasa en el lenguaje eso, como que hay un híbrido permanentemente que va y viene, no soy de acá ni de allá. Y en un punto me atraviesa, ¿no? Eso. Sí, súper interesante lo que decís, porque el lenguaje es eso, si el lenguaje es cultural, el lenguaje tiene que ver con la identidad, la forma de hablar, y vos decís, bueno, a ver, hasta no me siento ni de acá ni de allá, simplemente por la forma de hablar. O sea, desde la lengua que estoy usando,
tiene que ver con el lugar en donde estoy, más allá de quién soy, ¿no? Como que lo que vos decís, trasciende la persona, porque tiene que ver con el lugar, con el entorno, con la cultura, con el contexto. ¿Y solés viajar para allá, volver a Corrientes? Muy poco, pero sí estoy tratando de hablar bastante seguido con gente y igual cuando hablo con gente de allá, me quedo hablando así, qué lindo. Eso, está buenísimo. Te digo, pero después cuando me muevo en mis ámbitos con mis hijos y en mi familia, otra vez. Y entiendo, por ejemplo, mi mamá está hace mucho más años acá y ella sostiene y mantiene la tonada de voz, pues no se mueve en ámbitos de sociales o de enseñanza. Yo me muevo todos los días con 1000 estudiantes que son bonaerenses, estoy en ese ámbito, entonces tiene que ver también con eso, ¿no? Con quién vos compartís el lenguaje cotidiano. Sí, y que también vos lo tuviste que hacer consciente porque tenés un objetivo consciente para poder hacerlo, porque si no te quedabas sin trabajo. Totalmente. O sea, o aceptabas eso o te ibas o trabajabas de otra cosa. Entonces fue algo casi... Es como se hacía antes, ¿vieron? Cuando los zurdos lo obligaban a escribir con la derecha. Entonces, bueno, terminabas escribiendo con la derecha, aunque sea zurdo, y después, bueno, ambidiestro. Bueno, lo mismo. Acá como medio te obligaste y te obligaron a hablar de cierta manera, que también pasaba en la carrera de locución. O sea, desde locución pasaba lo mismo. Si vos venías a estudiar a Lícer o al COSAL, te obligaban a hablar en rioplatense o en un neutro rioplatense, ¿no? Allá yo me llamo, pero no podías venir con una tonada. Hoy en día sí, incluso hay estudiantes extranjeros que vienen con, no sé, Colombia, Venezuela, y suelen estudiar locución y se les mantiene la tonada, ¿no? La forma de hablar. Totalmente. A mí me pasa que ahora trabajo en un instituto de formación docente a nivel inicial. Mi primer título es maestra jardinera, por eso el fundamento era: vas a ser maestra jardinera, vas a ser modelo lingüístico para un montón de infancias. Bueno, y ahora yo trabajo en un instituto de formación docente, en el mismo en el que me recibí. Y nada, o sea, la fonoaudióloga y el trabajo que se hace justamente de valorar, poner en valor estas cuestiones personales de los propios dialectos, ¿es? ¿Dialectos? Claro, ¿estamos hablando? Sí, de los dialectos. Entonces, sí. De cada uno. O sea, entiendo esto, ¿no? El modelo político de lengua que se sostiene a través de las políticas y de los gobiernos y de las culturas y demás. Los gobiernos, la cultura misma. ¿Sí? La forma de ser de determinada manera, los modelos culturales también, ¿sí? Los sociopolíticos, económicos, etc. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Después ¿tenés alguna cuestión para recomendarme para recuperar la L y la Y y la R? Viajar más seguido, rodearte, estar en un ámbito que hable en correntino. Claro, sí. O sea, gracias, a ver, el que viaja a Estados Unidos con poquito inglés, se queda 3 meses, sale hablando inglés. ¿Sí? Porque estás en un ámbito, esto lo van a aprender después en las materias de lenguaje. El niño, por estar en un contexto hablante, adquiere el lenguaje, ¿sí? Si está con las condiciones óptimas y básicas como para poder adquirirlo. La persona adulta va a un país o a un lugar que habla de determinada manera, y por estar inmerso en un contexto que habla de esa forma, conscientemente o inconscientemente se le va a ir pegando esa tonada. Viajé, estuve 3 meses en España, volví con una tonadita, porque hasta ahí llegué, no quise, por ejemplo, ¿no? Pero de repente, si me dejo ir, me dejo fluir, empiezo. ¿Sí? Así que bueno, si podés, gracias, forma, profe. Porque por eso es tan difícil a veces estudiar inglés solamente con... Bueno, tengo mi profesor de inglés, tengo clases 2 veces por semana, estudio, veo una película, pero, o sea, aprendo inglés en un ámbito en inglés, ¿sí? En un contexto que pueda ver, leer, se vaya al kiosco y me pregunten en inglés, vea carteles en inglés, esté en un contexto en inglés, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Porque voy a estar inmerso en Total, gracias, profe. Bueno, no, por favor. Claro. Patricia, gracias. Todo esto que venimos hablando es súper valioso y de lo que van a estar trabajando el día de mañana. Patricia, vamos, rapidito. Hola, bueno, yo observé... ¿tenés un gato? Perdón, ¿un gato negro? Negro, que está acá dándome un abracito. Es lindo. Fui a una capacitación, entonces observé 2 funcionarios municipales y la persona que daba la capacitación. Las primeras 2 personas que eran los funcionarios, observé
un poquito más cómo se dirigían, y no escuché lo que dijeron porque estaba prestando atención en otra cosa, sinceramente. Entonces vi que hablaban y miraban a las personas, se detenían como en la mirada de las personas que estaban más adelante, hablaban pausado, y movían las manos, acompañaban como con gestos suaves, justo en relación a lo que decías antes, que si era tratar de imponer algo, movías como mucho las manos, y en cambio las manos se movían como más suaves, como que acompañando la voz, pero de manera suave. Y después lo que observé que me llama la atención. Una cosita, Patricia, no solo mover mucho las manos. Cuando una persona tiene una personalidad muy imperativa de dar órdenes, o de imponer su idea, o de esto es así, los movimientos son rectos. ¿Sí? No pasa si mueve mucho las manos o no, sino que son movimientos rectos. Y cuando es algo más amable o está narrando, los movimientos son más circulares, ¿sí? Como que fluyen un poquito más. Ahora, el movimiento recto es que te impongo mi idea o esto es así. ¿Sí? Te tenés que sacar un 10, si no, desaprobás. Un 10 te tenés que... Entonces, sí, el movimiento recto. Ok. Y lo que... Sí, la voz era con micrófono. Y lo que me molestaba, yo voy leyendo lo que puse, lo que me molestaba, o era como molesto, era como un zumbido al final de las voces, que no sé con qué tiene que ver, era como grave al final, que quedaba como un zumbido y era como molesto. Sí. En las dos voces, no sé si es de fumador, o no lo sé, es de unas suposiciones. Entonces como que quedaba como... ¿En cualquier palabra o los que terminan en S? Más... No sé. En cualquier palabra. No, bueno, claro, no lo detecté, pero para prestar si era como un zumbido al final, después puede ser, arrastraban la E, uno de los funcionarios arrastraba la E, entonces como alargaban las palabras. Claro. Y que después cuando me pasó con la persona que dio la capacitación, tenía una voz, un hombre también, pero tenía una voz más aguda y ahí se notaba limpia la voz. No sé, notaba ese zumbido o esa cosa que no sé cómo definirla. ¿El zumbido era como una voz así, como voz soplada? Sí. Bien, bien. Y el otro una voz más clara, ¿sí? Como una voz más fuerte, claro. más clara. Bien. Más clara y si bien por momentos no usaba el micrófono porque no le funcionaba, no abría tanto la boca, pero se escuchaba muy bien la voz. Y lo que noté es que en la L y en la R levantaba la lengua un montón, o se quedaba ahí. Como que lo exageraba. Sí, la R le marcaba mucho. Bien. Sí. Bien. Eso es todo lo que pude observar. Después tuve que anotar otras cosas. Bien, bueno, después, por ejemplo, esto que vos decís, bueno, la voz, o al final, o estiraba, si pasaba siempre, si pasaba a veces, con qué tipo de sonidos, ¿sí? Con qué tipo de letras, fonemas, los vamos a llamar nosotros, ¿sí? Con qué característica puede pasar eso, ¿sí? Bien, muchas gracias, bien. Patricia. Gracias. Vamos a compartir, perdón que las corte, si no vamos a estar mucho tiempo, porque tenemos que armar lo que se llama una ficha fonoaudiológica. A ver si puedo, ahí está. A ver si se ve. Sí. Bueno, en esta ficha fonoaudiológica vamos a ir poniendo todo lo que observamos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir con esta misma ficha a seguir observando. Entonces ya lo van a tener acá un poquito más ordenado. ¿Qué puede observar? Por ejemplo, habían dicho articulación, ¿no? Y podemos poner si es cerrada, si es una articulación adecuada, ¿sí? Si es una articulación blanda, por ejemplo, ¿sí? Cuando habla todo así, medio bla, 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 ¿sí? Una articulación desdibujada. Una articulación desdibujada, por ejemplo, la podemos llamar cuando, no sé si me ven, fíjense abajo, que tienen como para ir alternando entre mi pantallita y... Sí, profe, se ve. Bien. Una articulación desdibujada es cuando yo estoy moviendo mucho la lengua y mucho los labios y de repente no se me entiende tampoco cuando hablo. No puedo decir, no mueve la boca.
no mueve los labios, no mueve la lengua, pero es una articulación desdibujada que no es precisa, así que no tiene mucha precisión articulatoria, ¿sí? Eso es una forma de hablar desdibujada, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa habíamos escuchado o comentaron que podíamos escuchar en una forma de hablar? La intensidad, el tono. Bien, intensidad. Intensidad, esto vamos a poner acerca del... Después esto yo se los ordeno, ¿sí? Pero para que vean. Esto es habla, la forma de hablar. ¿Qué pasó? Esto tiene que ver con la voz. La intensidad. ¿Cómo puede ser la intensidad? Si es fuerte, suave. Perfecto. Si hablo fuerte, si hablo normal, si hablo suave o bajito, una voz débil, ¿sí? Tiene que ver con lo que vulgarmente llamamos el volumen de la voz, ¿sí? Una voz débil. Profe, ¿y la rapidez o la lentitud del habla? ¿Con qué va? Podemos poner acá velocidad, ¿sí? Acá intensidad, vamos a poner, ¿ven que pongo? Velocidad suave, media o fuerte, ¿sí? Suave o débil, bajita, como quieran llamarlo, bajita o débil formalmente. ¿Sí? Velocidad, ¿cómo puede ser la velocidad? Habla rápida, lenta, media. Bien. Lento, normal, rápido. No quiere decir que no haga variaciones, ¿no? de velocidad, pero en general, ¿cómo puede hablar una persona? Bueno, si yo estoy hablando de esta manera, puedo decir que habla lento. Ahora, si yo estoy hablando así, obviamente voy a poner que habla muy rápido porque la verdad que... ¿ah? Bien, ¿qué más? Habían puesto, a ver, entonación. Sí, agudo o grave. Bueno, ahí está, eso es altura tonal o tono. Altura tonal. ¿Profe? Tono, sí. Entonces, esperen un segundo. Un segundo. Grave, medio o agudo. ¿Se acuerdan? Una voz grave, ¿sí? Una voz grave, un do, re, por ejemplo. Un sol, la, si es una voz agudita. ¿Ah? Una voz aguda, pajarito. Voz grave, oso. Y una voz media, es la media. Bien. Sí, ¿quién hablaba? Yo, profe Dani. Profe, ¿sabe que a mí me pasa tengo mi cuñado? No sé si tiene algo que ver, pero él habla, ¿viste? Habla y corta, y se va para otro tema y corta. Y es como que nunca termina de contar o de terminar la frase, ¿viste? Bien, ¿viste? Bueno, ahí podemos poner acerca del discurso. Si es un discurso, por ejemplo, organizado. Igual es parte de la ficha, digamos. ¿No? ¿Cómo? Es parte de la ficha. Parte de la ficha, sí. La parte del discurso, si es organizado, desorganizado. Acá si en el discurso usan muchas muletillas. Esto de bueno. ¿Sí? No sé, frases largas. Vamos a poner tipo de frases. Podemos poner frases largas, cortas. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, ¿dónde entra la parte sexual? El dialecto. Más que nada? La parte de lo gestual. Hay muchas personas que no mueven, por ejemplo, las cejas, los ojos, parte de la cara. Me ha pasado podemos poner de observar. Edad. Esto como para completar algo más general de la persona, ¿sí? Podemos ponerlo en gestos. Vamos a poner gestos, ademanes. Y podemos poner actitud corporal, bueno, gestos, ademanes o postura. Sería como la comunicación no verbal. Vamos a poner, mueve mucho las manos, mirada esquiva, sostenida, ¿sí? Si la mirada se le va para cualquier lado o mira los ojos. Si hace mucha mímica, exagerada, vamos a poner adecuada, ¿sí? Si camina mientras habla, podemos poner, no sé, desplaza. Yo esto después se los ordeno y se los subo, ¿eh? Desplazamiento, camina al hablar, ¿sí? La forma de hablar acá podemos poner algún tipo de tartamudez, si lo observamos. Inicio.
en el medio o al final. ¿Cómo respira también mientras va hablando? Dentro de la voz podemos poner respiración. Acá más que nada podemos poner si es una respiración audible, si se escucha, si se cansa, una respiración fatigada. No sé, cualquier cosa. Respiración. Sí, estamos como armando una pequeña ficha para nosotros ordenar un poco todo esto que decimos, ¿no? Entonces, de repente, podemos, cuando estamos escuchando a una persona, podemos decir, bueno, ¿cómo es la articulación? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es la intensidad? Por ahí no, a ver, tartamudeos por ahí no tiene, entonces no lo marcamos, no es que tenemos que marcar sí o sí todo, pero nos va a ayudar bastante a ordenar un poco todo esto que estuvimos observando, ¿sí? ¿Qué más? Profe, ¿y cómo diríamos si nosotros observamos a un niño o una persona adulta que no fue todavía operada de amígdalas de la nariz y habla con la boca abierta y toda... ¿Cómo sería eso? Primero ahí, respiración bucal, podemos poner por un lado. Porque sí, si respira con la boca, tiene la boca abierta. Claro. Y eso también va en la voz, lo vamos a poner por acá, que se llama timbre. ¿Saben lo que es el timbre? Lo que la identificación de la voz. Lo que nos identifica. Exactamente. ¿Sí? Eso es el timbre. Velocidad no. Velocidad, espera que marque cualquier cosa. Bueno, después se los acomodo, así se los subo. Exactamente, el timbre tiene que ver con la característica propia de ese sonido. En las cuestiones físicas está dado por las resonancias, por donde resuena más ese sonido. Si, por ejemplo, yo tengo una guitarra y tengo un piano, aunque los dos, vamos a suponer, ¿no?, que se toque en un do, en 20 decibeles, en la misma intensidad de sonido, con la misma nota, y yo puedo decir, este es un piano, esta es una guitarra. Supongamos que con, no sé, Vanessa, estamos diciendo, los dos van a saber cuál es mi voz y cuál es la voz de Vanessa. ¿Sí? Ese es el timbre, la característica propia de cada sonido. Y en esto de la característica propia... ¿Cómo? Con el tracto vocal de cada uno tiene que ver. Exactamente, con el tracto vocal de cada uno. ¿Sí? Si la guitarra fuera un poquito más cuadradita, tendría otro timbre. Pero la guitarra tiene esa forma más redondeada y tiene ese timbre, ¿sí? Nosotros acá podemos decir que el timbre puede ser más nasalizado, más engolado, como la voz del locutor, ¿sí?, que habla todo el tiempo de esta manera, ¿sí? O una voz más opaca, o una voz más brillante, más proyectada, o, no sé, más difónica, ¿sí? Una voz más difónica, más ronca, tipo una voz más ronca, ¿sí? Una voz difónica más soplada, ¿sí? O una voz más ronca. ¿Qué más? Sí, profe, ¿cómo le diríamos a los... Hoy estoy preguntona, perdón. Sí. ¿Cómo le diríamos a los chicos? Porque me pasa mucho que veo a los adolescentes, más que nada, que hablan neutro. Yo sé que por ahí es una cuestión de juegos y qué sé yo. Bueno, pero podemos poner... Hay mucho neutro en los adolescentes, ¿viste? Bueno, podemos poner dentro del discurso, el discurso de la forma de hablar, podemos poner habla neutra. O vamos a poner habla español neutro, habla neutro. Y acá, como se lo conoce vulgarmente, dibujitos animados. ¿No? Más o menos. Igualmente creo que es una característica, creo yo, corríjame si no, de algunos niños con autismo suelen hablar así, ¿no? Bueno, sí, ¿no? En general... A ver, hay niños que pueden estar dentro del espectro autista, con condición del espectro autista, hay niños con trastornos de lenguaje, hay niños que no tienen ninguna dificultad, pero sin embargo en algún periodo hablan de esa manera, ¿sí? Hay mucho para analizar con respecto a la forma de hablar. Hoy en día las pantallas son muy influyentes y, bueno, muy, muy atractivo para poder asimilarlo, ¿sí? Esto que decíamos de la identidad, de hablar en esa forma de hablar incidental. Si yo lo pongo a un nene de tan temprana edad, donde está adquiriendo el lenguaje en pantallas o mucho... A veces no tanto el tiempo, pero sí, digamos, con pantallas, y obviamente lo que va a adquirir es esa forma de hablar. Hay mucho para hablar de eso, pero bueno, quedémonos con eso. Si yo estoy analizando una persona, acá también puede estar en la parte de regionalismo, por ejemplo, o
o de dónde es, ¿sí? Bajo la mano, bajo la mano. Bajo la mano. Discurso circunstancial, bueno, podríamos poner si es un discurso más coloquial, más organizado, eso lo podemos aclarar también. Vayan más a estadística. ¿Algo más? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo tengo una conocida que no es que habla rápido, pero sí se repite bastante que uno no termina de decir la oración que ya te está respondiendo, pero no es que habla rápido, sino ¿qué sería? Bien. ¿En qué grupo entra eso? Podemos poner dentro de discurso, podemos poner turnos de habla. Interrumpe, respeta los turnos de diálogo, ¿sí? Como que no suele interrumpir, escucha. Sí, profe, lo de hiperfluente, ¿existe ese término, hiperfluente? ¿A qué llamas hiperfluente? No sé. Es hiperfluente. No sé, me han dicho alguna vez también en los profesorados, tú sos hiperfluente. ¿Como que hablas fluido? Como muy hiper, ¿no? Entiendo que debe ser eso, como mucho. Demasiado rápido, entiendo que es eso. Hiperfluente, demasiado, ¿no? Una cosa así, pero no es un término, digo, que se traje en lo fonoaudiológico. Acá vamos a poner fluidez, si quieren. Ahí, ¿no? Y así ya ponemos, por ejemplo, disfluencia, tartamudez. No sé si ese hiperfluente tiene que ver con hablar rápido, hablar mucho, hablar fluido. Yo puedo estar hablando lento y sin embargo que sea fluido, porque no corto la fluidez de la forma de hablar o del lenguaje. Ahora, yo puedo estar hablando lento y no es fluido a la hora de hablar. O puedo estar hablando lento y hago pausas adecuadas en momentos determinados. ¿Sí? Es una voz fluente, pero con pausas más cortitas o frases más cortitas. ¿Sí? A ver, a esto ustedes le agregan lo que quieran. De repente por ahí no está acá, no sé, velocidad. Supongo que nos hayamos olvidado de la velocidad. ¿Lo quieren agregar? Ponen. O, no sé, dificultad. Vamos a poner acá. Dificultad con algún fonema. Pueden poner R, L, supongamos, otros. Y acá aclaran, ¿sí? Dificultad con qué fonema pueden tener, ¿sí? Entonces, no tengo, a ver, edición. No. Bueno, quería un lapicito, no tengo un lápiz acá. Y ustedes, por ejemplo, supongo que yo lo voy a marcar ahora con amarillo, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, esta persona que estoy escuchando tiene articulación cerrada. ¿Sí? Entonces marcan ahí. Y habla lento, porque está hablando de esta manera, lento. Y habla normal, no. ¿Sí? Y encima habla todo así medio grave. Entonces toda la voz grave, ¿no? Bueno, y así van marcando un poquito de todo. Con respecto al timbre, puede ser una voz brillante, ¿sí? Como la del locutor de fútbol. Los jugadores aprovechan para refrescarse. Vos podés, sí, la voz es brillante hacia afuera. O puede ser una voz más opaca, ¿sí? O más nasal, más difónica, engulada, ¿sí? Que no es una voz brillante, tampoco es una voz opaca. Bueno, y así, ¿sí? Van jugando un poco. Intensidad, altura tonal, timbre. Me falta algo. Bueno, algo más que se acuerden, algo más que falte, no los leí. Hiperfluente describe un discurso excesivo, rápido, sin filtros. Se observa en neurología y neuropsicología para hablar de personas que hablan mucho. Bueno, hiperfluente en los casos de afasias, hay afasias que son fluentes o no fluentes, y puede ser hiperfluente que no tenga freno a la hora de hablar. Sí. Sí. No solamente en neurología, bueno, pero también... Profe, igual se me ocurre que vamos a ir... Perdón. Sí. Digo que vamos a ir seguramente completando esta ficha a medida que nos vayamos poniendo más expertos, ¿no? Ahora en la pisada, digo.
Obvio. El año que viene, ustedes cuando cursen eufonía, van a ver también que hay una ficha vocal para poder analizar la respiración, la voz, la emisión, los finales, el ataque, el sonido sostenido, la articulación. Cuando hablen de niños, después van a ir completando. ¿Sí? Esto es como una fichita de organizar un poco lo que propusieron ustedes. ¿Sí? Es para tener como de nuestra comisión, tener nuestra ficha vocal. Así, la tarea va a ser que con esta misma ficha sigan escuchando y observando a otros cómo hablan, ¿sí? Si quieren buscar a otros 3, 4, 5 personas más y analizar y van marcando ahí, ¿sí? Que es un poquito lo que hacemos los fonoaudiólogos. Los escuchamos cómo hablan y vamos como marcando que sí, que no, ¿sí? Y prestamos atención. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto yo se los voy a compartir. Sí. Y eso para ustedes, sin escribirlo. Sí. Cuando se habla con la Z, ¿cómo sería? Bueno, ahí le agregamos, tenés razón, cuando hay un problema, si no es regionalismo, agregamos un problema de ceseo, la S, y podemos poner ceseo, que habla con la Z, ¿sí? Sí, todo así. Otros, entonces puede haber, por ejemplo, muchas veces cuando hay problemas con la Z, también tienen problemas con la Che, entonces porque tienen la lengua media hipotónica, entonces hablan así, entonces dice la Che. ¿Vieron? Toda la lengua así. ¿Vieron? Y que no es regionalismo. ¿Vieron el que canta la canción de Cucurella? ¿El flaquito? No se habla de los cuerpos ajenos. ¿Lo vieron? Que dice Cucurella, Cucurella, se come una paella, Cucurella. ¿No? El jugador de España. El jugador de España. Claro, pero salió de un pibe, que tengo entendido yo, que es flaquito con rulitos, del pibito. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué escuchaste, Agustín? ¿Escuchaste algo? Él cecea mucho, tiene una hipotonía lingual, tiene una mordida abierta anterior, ¿sí? Como que no, al morder queda con la lengua interpuesta. Y presta atención, si alguna vez lo volvés a ver, presta atención a la che, que incluso hay uno que dice French o algo así, porque a mí me parece que a dos pedidos con el algoritmo me parece cada rato. Y dice como que es French, y dice Friends. Yo dije, está diciendo Friends de la serie. No, y era que decía French. ¿Sí? Bueno, nada, así en detalles esto. Personas que tienen problemas de ceceo y que no es por regionalismo, interponen la lengua y la C, la T, la D. Y aparte, Agustín, cuando escuches de vuelta la canción de Cucurella, escuchá la primera parte que él dice cucurera. Que no dice cucurella, ¿no? Como esa L, como decía recién Vanessa, la L como es como una L. Dice cucurera también, para prestar atención, porque justamente hay algunas dificultades que cambian la L, D y R, ¿sí? Que es muy frecuente en personas que articulan mal o que tuvieron, en el caso de él, que es grande, que tuvieron alguna dificultad fonológica de más chiquitito. ¿Tá? Nada, voy tirando así como tips, como para que hayan escuchado, si de repente lo escuchan, presten atención a cómo articula cucurella o cucurella, cómo articula si de repente escuchan una che o alguna otra palabrita y que el ceseo, ¿sí? Profe, una consulta. Cuando, por ejemplo, reemplazan la G por la R, ¿sería problemas con el fonema R? Claro. Que por ejemplo quiere decir perro y dice perro. Porque le una R más de garganta. ¿Sí? Sí, no, o mierda, por ejemplo, perdón la mala palabra, pero ponele a alguien que quería decir mierda, perdón. Sí. O sea, no me importa una mierda, una mierda. Sí, Hola. claro. No, sí, todo cada vez que la R tira la G. Ese, con la R, la R, en ese caso sería una R final de sílaba, ¿sí? Que parte, torta, carta, es una R más suavecita que la R fuerte, ¿sí? Y si quieren, en su ficha, ¿no? Le agregan el ejemplo de que escucharon cuando dijo mierda, entonces ponen. No, pero la ficha lo vamos a cambiar, no sé, por carta, en vez de carta. Bueno, está bien, claro. Torta, carta, puerta, banco. Bueno, esa ficha la tienen para ustedes. Si quieren, la pueden conversar, la podemos conversar la semana que viene. Si no la tengan ustedes también, como para seguir observando y analizando a las personas. Es, como dijimos, en esta materia es como un trabajo mucho de cada uno, del trabajo de ir escuchando, de ir observando, de ir analizando, prestando bastante atención, ¿sí? Bien, dos cosas. Les voy a dejar
esta ficha que se las voy a subir ahora, la termino de acomodar un poquito y se las subo para que la tengan y la empiecen a usar. No es necesario que suban la tarea, simplemente para ustedes seguir analizando. Y les voy a dejar, si es que no está ahora, un texto que se llama La palabra al desnudo, de Sergio Sinaí. Ya lo leímos. Ya está, profe, ese texto, buenísimo. Está el foro también, ya estuvimos participando. Sí, lo leímos para hoy. Ah, bueno. ¿En dónde estuvieron participando? Hermoso el texto. Hermoso, ¿no? ¿En dónde estuvieron participando? ¿Cómo? ¿Sin mí? ¿No me esperaron? En el foro, profe, un foro. Genial, entonces yo se los activé entonces el foro. Perfecto, bueno, si quieren lo vuelven a leer o lo comentamos un poquito en la próxima clase, también porque está súper lindo, el libro es hermosísimo, yo ahí saqué como las partes principales del texto, y para la semana que viene vamos a ver un poquito más teoría, que vamos a empezar con lo que es práctica clínica y algunos conceptos muy, muy importantes para la práctica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, la semana que viene tratemos, cualquier cosa les aviso, sí voy a tratar de llegar a horario, si no más o menos 18, 18, 15, 18, 20 estamos empezando, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, un placer, como la primera clase y nuevamente ahora, y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosita, me escriben, me mandan mensaje, lo que necesiten, ¿sí? Gracias, profe. Chau, buena semana. Muchas gracias, profe, hermosa clase. Para ustedes. Chau, chau.